Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy su profesor William Ríos del curso de razonamiento verbal. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo se encuentran? Vayan activando la cámara, vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy muchachos. Lunes 16 de mayo del 2022. Vayan activando sus cámaras, ya sabes la historia, ya conoces. No voy a reiterar lo mismo, ¿eh? Vamos, encienden su cámara. A ver, Christopher Caballero, su cámara. Valencia Peralta, su cámara. Chambergo Chávez, su cámara. Valencia Peralta, por favor, su cámara. Morales Castillo, Valeria Daniela, por favor, su cámara. Vamos a comenzar la clase. Camilo Haga, su cámara. Valencia Peralta. Axel San Juan, su cámara. Zair Silva. Y una vez, muchachos, para comenzar, ¿ya? Corre el tiempo. Jordano Quito, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Carlos Encián, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Santiago Yocya, buenos días. Buenos días, profesor. Alfredo Muñoz, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Valencia Peralta Rodrigo, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Elsa Saldaña, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Fran Luis Cauper, buenos días. Buenos días. Axel San Juan, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Rihanna Valverde, buenos días. Buenos días. Aquí nos tenemos Christopher Caballero, buenos días. Buenos días, profe. Xiomara Tapia, buenos días. Buenos días. Bien. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy, ¿ya? Hay mucho contenido que trabajar, así que atentos, atentos, atentos. Bueno, brevemente, ya muchachos, brevemente. A ver, vamos a mostrar nuestro sílabo para este segundo bimestre, para que en su cuaderno, ¿sí? Realices una breve carátula, más que carátula, solamente es como la presentación de este segundo periodo, vas a anotar estos temas, ¿ya? Colocas en tu cuaderno segundo bimestre y vas a anotar estos temas que vamos a mostrar aquí en pantalla. El día de hoy trabajaremos inclusión. ¿Ah? Próxima semana trabajaremos implicación. Tercera semana, analogías 1. Cuarta semana, analogías 2. Luego entramos a trabajar conectores lógicos. Y ahí viene el examen mensual. El examen mensual solamente va a ser de inclusión, implicación y analogías. ¿Ya? Regresando del examen mensual, trabajamos conectores lógicos 2, práctica de repaso, y luego viene el bimestral. ¿Ya? Esa es la historia, muchachos, de este bimestre. Bien. Como siempre, tienen que seguir participando. Hay alumnos, pues, que he tenido que
llenar los espacios que no habían cumplido, me refiero a las tareas, con 0,5. ¿Ah? No debe ser así, pero no me queda otra salida, muchachos. No puedo inventar notas. Ya les hablé mucho, mucho, mucho les he hablado semana a semana. Hay algunos que no entregaron tareas, hay algunos que entregaron algunas pocas, le faltaron algunas, otros no entregaron ninguna, y hay que llenar en el registro con una nota. Como bien entienden ustedes, entonces será colocado pues 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Ya saben su promedio más o menos cómo saldrá. Cada uno de ustedes sabe lo que ha rendido, sabe las tareas que han cumplido, sabe sus notas del mensual, sabe sus notas del bimestral. Lo único que no conocías de repente era el cuaderno. Por motivo de tiempo, muchachos, no pude responder a través del correo. Aquí voy a pronunciar, voy a leer los alumnos que presentaron cuadernos y las notas que les he colocado. González, 20, quinto. Respecto al alumno quinto, muchachos, envíen el cuaderno, tomen fotografías y envíen. Por ejemplo, quinto la mandó por un dispositivo que no habría, no habría, no habría y no habría. ¿Ya? Así que por favor hagan las cosas bastante sencillas para no complicarse. Bueno, le he colocado una nota de concepto ahí. Carranza, 16. Paraguay tiene 20. Grajeda tiene 20 en cuaderno. Camilo Haga 18. Villalobos 20. Saldaña 20. Tapia 20. Córdoba 20. Morales 20. San Juan 18. Y bueno, hay un alumno, ajá, una alumna Bambarén. Por ahí también enviaron por otros dispositivos, pero resulta que no me permiten el acceso. ¿Ah? Envían, pero no abren, cosa que yo no puedo ingresar. ¿Ah? Así que por favor no se complique, porque después vienen los problemas. Profe, ¿por qué estoy jalado? ¿Por qué ocurre esto? Y el problema es pues que hay que enviarlo de la manera más fácil para poder yo observar su trabajo. Bueno, en este bimestre trabajaremos 5 tareas, como en el anterior. En el examen, perdón, en el registro hay 6 casilleros. Yo solamente les pido 5 tareas. Y el otro casillero lo estoy llenando con la nota más alta que puedan tener de las tareas. Así que las cosas sencillas, ¿ya? El día de hoy dejamos nuestra primera tarea. Vamos a comenzar. Si no hubiera alguna pregunta, si no hubiera alguna duda, pasamos a comenzar. Vamos a iniciar nuestro segundo bimestre. ¿Ya? ¿Listos? Vamos a bloquear la reunión. Bien. Ya saben, muchachos, si alguien los llama para que les dé acceso, díganle, comunícate con la secretaría, comunícate con el director. Ya está, muy bien. Repito, el tema de hoy, inclusión, 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 inclusión. Claudia Bamaré en su cámara. Bien. Comenzamos entonces, muchachos. Trabajaremos inclusión. Vean, ese tema llamado inclusión se da de tres formas.
Las dos primeras son bastante simples, bastante sencillas. La tercera forma de inclusión es la que nos puede generar ciertos problemas. Yo les pido a ustedes su debida atención para esa tercera forma, sobre todo. Las dos primeras es una situación bastante sencilla. Estamos. Espero que estén bien atentos para que los ejercicios resulten sencillos y sobre todo participen. Vamos a solicitar, a pedir su participación desde hoy día para que llegada la semana 4 o 5 de este trimestre ya tengan la posibilidad de exoneración. ¿Ya? Vamos a ver. Un ratito, ¿ya? Ya, ahora sí, muchachos, comenzamos con todo. Inclusión. Vamos a ver. Comenzamos. Vamos a definir qué es inclusión. Dice, es la acción de ubicar o situar a un término dentro de otro mayor, ya sea por jerarquía, ya sea por pertenencia o ya sea por definición. Repito, es la ubicación de un término, de una palabra dentro de otra por tres razones, ya sea por generalidad, ya sea por pertenencia o ya sea por definición. Insisto, las dos primeras son sencillas, la tercera puede revestir cierta complejidad. Bien, vamos a mostrar los tipos, que no es otra cosa sino lo que ya hemos definido antes. Tenemos inclusión por generalidad, tenemos inclusión por totalidad y tenemos inclusión de conceptos. Son tres tipos, ¿ya? Son tres tipos. Vamos a comenzar a hablar por la primera. Inclusión por generalidad. Para poder llevar a cabo este tipo de trabajo, necesitamos conocer algunos conceptos básicos, ¿ya? Vamos entonces a hablar de ellos. Conceptos básicos de la inclusión por generalidad. Debemos recordar lo que es un género. ¿Qué es un género? Un género, muchachos, es una palabra de rango mayor. Cuando yo digo rango mayor, me refiero a que esta palabra es un término que abarca a otros términos menores. ¿Sí? Dice, término de rango mayor que contiene, lógicamente, a otros más específicos. Por ejemplo, si yo digo animal, es un término de rango mayor, porque al decir animal, estoy generalizando, no estoy especificando ninguno en particular, estoy generalizando. En la medida que generaliza, se le llaman términos de rango mayor, y por lo tanto son géneros, pues, ¿ya? Son más abarcadores, son mucho más abarcadores. Del mismo modo, debo saber lo que es la especie. El término especie se refiere pues a aquel término que está nombrando a un ser en particular. Y ese ser en particular
pertenece a ese género que hemos ya mencionado o pertenece a un género determinado. Yo decía animal y luego puedo decir ratón. ¿Ve? Animal es general y ratón es específico porque están nombrando a un ser que pertenece a ese rango mayor. Especie. Término de rango menor que está contenido dentro de otro rango mayor. Si yo digo ciencia, es general. Si digo medicina, es particular. Si yo digo color, es general. Si yo digo amarillo, es particular. Ajá. Si yo digo eh, país, es general. Si yo digo Perú, es específico, particular. Entonces, tenemos que reconocer lo que es el género de lo que es la especie. ¿Ya? Género, término de rango mayor que contiene, lógicamente, a otros más específicos. Especie es un término de rango menor que está contenido dentro de otro de rango mayor, o sea, dentro de un género. Vamos a hablar ahora, ya sabiendo esos conceptos, ya reconociendo esos conceptos que no son nada ajenos, los empleamos a cada momento, reconociendo esos conceptos del género y de la especie, vamos a señalar cuáles son los principios que se dan dentro de la inclusión por generalidad. Son dos, ¿ya? Son dos principios. El primero de ellos, el género incluye a la especie. Ya estamos hablando de inclusión, ¿ah? Ya estamos hablando de inclusión. El género incluye a la especie. Claro, pues el término de rango mayor, como es más abarcador, es más amplio, va a incluir, va a contener a otros de rango menor. Eso de contener lo reemplazo por incluir, porque ese es el concepto del día de hoy, ¿no? El tema. Incluye a otro más específico. Vamos a ver, vamos a ver. El otro principio es el inverso. Si el género incluye a la especie, el caso contrario, ¿cómo será? La especie está incluida dentro del género. Es lo mismo, pero al revés, ¿ya? No es que sean dos cosas diferentes, no. Es la misma situación, pero expresada desde el otro sentido. El primero va desde del género a la especie y el segundo principio va desde la especie al género. Pero es lo mismo, no es otra cosa diferente, ¿ya? ¿Correcto? El género incluye la especie. La especie está incluida en el género. Es al revés nada más, ¿correcto? Pero hay que entenderlo así. Hay que reconocerlo que si se da una primera relación, la otra relación es tácita, ¿no? Hay que reconocerla. Vamos a ver un ejemplo. Observen, muchachos. Tengo allí dos conceptos. Tengo matemática y tengo ciencia. Debo reconocer en primer lugar cuál es el término de rango mayor y cuál es el término de rango mayor, perdón, de rango menor. Reconocemos que la palabra matemática es de rango menor, por lo tanto será especie. Reconozcamos también que ciencia es un término de rango mayor, por lo tanto será el género. ¿Estamos? Tengo la especie y tengo el género. Tengo la especie y tengo el género. Ahora, de estos dos conceptos hay dos principios, ¿verdad? Lo que está arriba, pues. Solamente lo que está arriba es están en forma general. Ahora nos está dando un ejemplo. Vamos a usar entonces esos ejemplos, ¿ya? Vamos a ver estos ejemplos.
Hola muchachos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Rodrigo Valencia, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Todo bien. Bueno, hubo un pequeño incidente, pero ya estamos. Bueno, seguimos muchachos, ¿ya? Bueno, seguimos. Decíamos, para no perder la hilación, decíamos que en este tipo de ejercicios de inclusión por generalidad, que es el primer caso, tenemos que revisar y tener en claro dos conceptos, lo que es el género y lo que es la especie. Género es un término de rango mayor y especie es un término de rango menor. El de rango mayor tiene la capacidad para incluir al de rango menor y viceversa. El de rango menor tiene la característica de estar incluido dentro de otro de rango mayor. Así es, ¿no? Parece un juego, pero así de sencillo, muy lógico. Decíamos que matemática es un término específico y ciencia es un género, perdón, un término general. Y de aquí se desprenden los dos principios que habíamos señalado hace un momento. Diremos, ciencia, ajá, como término, ¿eh? No digo la ciencia, yo digo la ciencia, estoy hablando de la disciplina, pero digo ciencia, estoy hablando de la palabra. Ciencia, como es de rango mayor, incluye a matemática como palabra, ¿no? Y al revés, matemática está incluida en ciencia. Así es sencillo, ¿no? Es sencillo, claro que es sencillo. Es sencillísimo. Eso es inclusión por generalidad. Ahora, en los ejercicios, como tú puedes ver en tu libro, pueden venir propuestos de diversas formas, pero lo que no debes olvidar son estos principios, que el género incluye la especie y la especie está incluida dentro del género, nada más. Lo otro son, hay que entender el ejercicio, cómo está diseñado para poder dar respuesta. Seguimos. Ahí están los ejercicios. Ahí están los ejercicios, ¿ya? Si podemos observar, hay distintas formas de proponer las preguntas. Dice, uno, señale la palabra que por su generalidad incluye a las demás. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si te preguntan por la que incluye a las demás, recuerda que la que incluye a las demás es el género. Vas a buscar la palabra más general, el término general. Y te vas a dar cuenta que las otras son específicas. Eso te están pidiendo. Dos, dice, reconozca en cada serie la palabra que por su generalidad incluye a las demás. Repito, reconozca en cada serie la palabra que por su generalidad incluye a las demás. Nos ponen tres series con tres palabras. De esa serie de tres palabras voy a identificar la que tenga mayor rango. La que tenga mayor rango en cada caso. Y busco las alternativas y marco. Ajá. La 3. Indique la palabra que está incluido en árbol. Si te pregunta la que está incluida, recuerda que solamente la especie está incluida. Por lo tanto, busco una especie de árbol. ¿Se acabó? 4. Escúcheme, vaya conmigo, vaya conmigo. La 4 dice, marque la palabra que incluye las otras. Recuerda que la que incluye es el género. Entonces, de las 5 alternativas, busca la palabra más general. ¿Se acabó? La 5 es igual que la 2. Muchachos, levanten la mano, por favor. Perdón, en el chat, escriba su nombre en el chat para poder enviarme su respuesta, ¿ya? Perdón, no me escriba la respuesta en el chat, solamente escribe tu apellido y yo te voy a dar la palabra y vamos avanzando, ¿ya? Esto es muy facilísimo. Esto es muy fácil. Esto y lo otro, fácil. El tercer caso, sí vamos a detener un poquito más. Vamos, muchachos, vamos, con todo. Solamente tengo un alumno que ha levantado la mano. Vamos, seguimos.
Bien, a ver. Santiago ya. Te escucho. Profesor, ¿me escucha? Sí, perfecto. La uno, profesión. ¿Por qué marcas profesión? Vamos, rápido, dime. Porque profesión incluye a las demás carreras, arquitectura, derecho y medicina ¿Por y qué las docencia, incluye? porque son parte de una profesión. No, no, partes no. No, no, no. Estamos en inclusión por generalidad. Medicina, derecho, docencia o educación, como le podemos llamar, y arquitectura son tipos de profesiones, ¿no? Profesiones. Claro, son tipos, ¿ya? Son tipos, ¿ya? Son tipos de profesiones. El término de rango mayor, ¿cuál es entonces? Profesión. Profesión, ¿ya? Profesión es el término de rango mayor. Eh, reconocemos el término de rango mayor porque no están particularizando, no particularizan, no especifican. Yo te digo, a ver, digo, voy a estudiar una profesión. Sí, pero ¿cuál? Yo te digo, medicina. Ya, sí, claro, claro, estás especificando, pues. Claro, especifican. Ah, muy bien. Santiago Llopio. Primera participación del bimestre. Muy bien, felicitaciones. Vamos, invitamos también a Axel San Juan Burgos. Buenos días, dime. Profesor, buenos días. La número 5. 5. Te escucho. En la 1 sería célula. En la 2 sería instrumento. Y en la 3 sería cetáceo. Permíteme un segundo, ¿ya? Permíteme. Me dices. A ver, a ver. Sería la alternativa A, profesor. La alternativa A. A ver. Dijiste que en la primera te piden la que incluye. Si te están pidiendo la que incluye, ¿qué cosa es lo que debes buscar en cada serie? Lo que está incluido, profesor. ¿Ah? La mayor, profesor. La más general, ¿no? La Exacto. de rango mayor, ¿cierto? La rango mayor. La de rango mayor. Manejemos estos conceptos, muchachos, porque son los conceptos claves de este tipo de trabajo. Cuando hablemos de este tipo de inclusión, observen por favor ya a todos. Cuando estemos trabajando inclusión por generalidad, ¿ya? No lo olvides. Cuando estemos trabajando inclusión por generalidad, hablemos de género y de especie. No inmiscuyamos otro concepto porque nos saca, nos saca. Aquí, cuando hablemos de inclusión por generalidad, solamente hablamos de género y de especie. ¿Correcto? Hablemos de género y especie. ¿Ya? Bueno, le preguntaba a su compañero, Axel, eh, ¿qué es lo que te piden en la pregunta? Te están pidiendo el género. Entonces, en la primera es célula. En la Célula. segunda, Instrumento. instrumento, es lo más general. Y luego, Cetáceo. muy bien, ahí está, todo claro. Y te pregunto, ¿qué será? A ver, Axel, ¿qué será narval y delfín? ¿Qué serán? El delfín es un cetáceo. Supongo que el narval también son del mar. No, no, Animales. no, 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 ya ¿Qué? lo dije. Son Son, la especie, profesor. gracias, claro, claro. Cuando trabajemos este tipo de ejercicios, hablemos de género o hablemos de especie, ¿ya? En este caso, narval y delfín son especies. En el número 2, microscopio y pinzas son especies. ¿Especies de qué? Especies de instrumentos, o sea, del género. ¿Ve? Muy bien, entonces la respuesta que tú nos diste fue la alternativa A. Muy bien, muy bien. San Juan. Esto es sencillo, muchachos, ¿eh? No tienen problemas, es elemental. Invitamos ahora, invitamos, en el orden que han ido levantando la manito, yo lo voy llamando. Camilo Haga, buenos días, ¿qué nos dices? Profe, buenos días. La 3. Bien, Indique la palabra que está incluida en árbol.
árbol es género Ajá, y tengo que buscar uno que es especie perfecto. del árbol. Eh, Profe, Sí, te escucho. sería ombu, Ombú, muy bien. ombu. Así es, perfecto. Ombú es una especie de árbol. Perfecto. Es una especie de árbol. Okapi es un mamífero. Un mamífero no puede ser un tipo de árbol, ¿correcto? La rama no es un tipo de árbol, es una parte, pero no es un tipo. Sandía es un tipo de fruto, no de árbol. Muy bien, entonces tu trabajo está bien. Perfecto. Cami lo haga. Como se dan cuenta, muchachos, esto es sencillo. Solamente tengan en claro algo. Cuando trabajemos inclusión por generalidad, manejemos los conceptos género, especie o género, dependiendo cómo venga la pregunta y qué es lo que te conviene para la explicación y para el desarrollo también. El género es el término más abarcador, más amplio. Especie es término más particular, más específico. Nada más hay que saber, muchachos. Lo demás es aplicación de esos dos conceptos. Nada más, ¿ya? Nada más. Invitamos ahora a Helen. Helen Anaí, ¿estás? Sí, profesor. Buenos días, dime. La 2, profesor. Dime, te escucho, te escucho. Un evento, una novela o un ensayo se encuentra dentro de una obra. No, no digas se encuentra. Utiliza Están género. incluidos. Claro. ¿Qué cosa será obra? Una obra. ¿Ah? ¿Qué es obra? Profesor, lo tengo, pero no sé cómo decirlo. Señores, por cuarta vez lo digo. Cuando trabajen este tipo de ejercicio, usen los conceptos de especie y de género. Me parece que es sencillo. No te estoy pidiendo la definición, solamente dime si es especie o si es género, nada más. ¿Mm? Seguimos. Ajá. Aarón, ¿me escuchas? Profe, tengo la 4. Ya, Profe, yo te escucho. maíz, avena, trigo, sorgo, son avena. Profe, lo siento por la bulla, pero maíz, no, ¿cómo que son avenas? Son cereales, profe, lo siento, me dice maíz, avenas, trigo, sorgo, son cereales. Y gramínea, ¿cómo lo explico? Gramínea, por... habla en... Profe, no sé cómo explicarlo, pero la respuesta es gramínea. Seguimos. Axel San Juan. Dime, La número 2, profesor. te escucho. Sería la alternativa E. Obra vendría a ser el género, salto vendría a ser el género y poliedro vendría a ser el género. Una pregunta, Axel. Sí, profesor. En la uno, evento, novela y ensayo, ¿qué serían? Las especies. Nada más tiene que decir, muchachos. Género y especie, nada más. Nada más tiene que decir. Repito, los conceptos base o básicos o elementales para trabajar este tipo de inclusión son, como lo definimos al inicio, especie y género. Entonces manejemos esos dos conceptos. En el segundo caso, alto, largo, pértiga, ¿qué son? Especies. Claro, porque en el atletismo hay tipos de saltos. Hay salto alto, hay salto largo y hay salto con pértiga, que es, en otras palabras, salto con garrocha. ¿Sí o no? Son tipos de saltos. En la 3, ¿qué viene a ser cubo, icosaedro y dodecaedro? ¿Qué son? Especies, profe. ¿Especies de qué? El poliedro. Especies de poliedro. ¿Qué es poliedro? El género al que pertenecen los otros términos, porque son las especies. Esa es la respuesta. Obra, salto, poliedro. Obra, salto, poliedro. Elemental, señores. No hay nada. No te estoy pidiendo que definas, solamente que manejes los conceptos que se necesitan en este tipo de ejercicios.
Especie, género, género, especie. Axel, muy bien. Eh, vamos acá a invitar. Tenemos un alumno más. ¿No hay más? Bueno, número 4 dice, marque la palabra que incluye a las otras. Observen, observen, observen. Si dice incluye, marque la palabra que incluye en la definición de género y de especie, ¿cuál de las dos incluía? Recuerde que una incluía y la otra, ¿no? Estaban incluidas. Tiene que recordar lo que estamos definiendo. Por eso digo, no, presten atención. Si dice incluye, la pregunta es por simple lógica. ¿Cuál es la que incluye? ¿La de rango mayor o la de rango menor? ¿Cuál incluye? Incluye la de rango mayor. Ajá, incluye la de rango mayor. A ver, Santiago, dime, Profesor, ¿puedo hacer la 4? ¿te escucho? Gramínea, Ya, pero explica, pues, ¿por qué? porque esa es la parte general, la de rango mayor, y las demás son especies de trigo, de cereales. Claro, o sea, gramínea es cereal. Sí, Gramínea es cereal. Muy bien. Las gramíneas son los cereales, pues, ¿no? Las plantas de granos. El maíz, el trigo, la avena, el sorgo son tipos de gramíneas. Por lo tanto, te piden el que incluye. Si el que incluye tiene que ser el más general, el más amplio. Y si es el más amplio, el de rango mayor, es el género. Gramínea viene a ser el género. Y las demás vienen a ser especies. ¿Correcto? Es sencillo, muchachitos. En todo caso, tiene el diccionario siempre a la mano. Punto para Santiago. ¿No? Dos para Santiago, dos para Axel, una para Camilo Haga. Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Seguimos, seguimos. Bien. Revisa, por favor, un minuto y levantas la mano. Revisa y levanta la mano. ¿Ves? Ya estoy levantando la mano, muy bien. A ver, vamos avanzando. Camilo Haga, te escucho. Ya, profe, la uno. La 1 Sería... la uno No, y la perdón, 2. la 6. Ah, la La 6. 6, profe. ¿Qué término incluye a los demás? Tendría que buscar uno que es género y sería la B, color. ¿Qué término incluye? Entonces tú al toque recuerdas. Ah, la que Ujú. incluye es la de rango mayor. Entonces voy a buscar el género. Se acabó. La B, profe, color. Amarillo, verde, azul, rojo, ¿qué son? Colores, Oh, especies. especies de color, especies de color, especies. Muy bien. ¿Qué es color? El género que los contiene a ellos. Sencillo. Tu apellido, por favor, recuérdame. Me lo haga, profe. Camilo, muy bien. Seguimos llamando en el orden que ustedes han levantado la mano, ¿eh? En el orden que han levantado la mano. Valeria Morales, buenos días. Buenos días, profesor. Te escucho. La número 7. Dime. Indique la palabra que incluye a las demás, sería país. País vendría a ser el género y las especies Paraguay, Polonia, Panamá y Puerto Rico. Una pregunta. ¿Y por qué marcas la E? La E. ¿Por qué marcas la E? Porque país vendría a ser el que incluye, o sea, el término mayor. Claro, claro, claro. Gracias, gracias por emplear los conceptos para que tengan las cosas bien claras, chicos, ¿ya? Gracias, Valeria. La pregunta es, indique la palabra que incluye. Entonces, recuerda, ¿cuál de las dos incluía? ¿El género o la especie? La que incluye es la de rango mayor, o sea, el género. Porque si te preguntara por especie, tendría que preguntarte la que está incluida. Perfecto. Y lo que tú señalas está muy bien. La respuesta es país porque es un término de rango mayor. Las demás son especies que pertenecen a este término de rango mayor que es país, ¿no?
Valeria Morales. Seguimos invitando, seguimos invitando. Desde ahora, muchachos, vayan participando. Vayan participando. Santiago Yoquia, dime. Profesor, el 8, Ya te escucho. licor. Explícame rápido. Licor es la parte general. Parte, ¿cómo así parte? No, lo, lo que incluye a brandy. Lo que incluye a brandy, ¿cómo es eso? El licor, el brandy es un tipo de licor. Ya, perfecto. Si el brandy es un tipo de licor, cuando dice está incluido, ¿qué significa? ¿Qué será brandy? Que brandy está incluido. Es un licor, es un tipo de licor. Sí, pero en los conceptos, género, especie, ¿qué cosa es? Especie. Claro, porque está incluido. Recuérdenlo siempre, muchachos. La especie está incluida. El género incluye. Si la pregunta es, ¿brandy está incluido en? Al decir que está incluido, brandy será especie. ¿Qué te piden hallar? El género. Y el género es licor. Santiago, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Axel, La número 9, profesor. Dice, señale la palabra que está incluida en el término gema. Gema vendría a ser el género. Y uno de su especie vendría a ser el zafiro. la 9, muy bien. Están siguiendo ustedes en orden, está bien, pero no necesariamente. Aprovechen todo lo que esté en la pizarra virtual, ¿ya? Ustedes están trabajando en orden, eso está bien, pero no necesariamente. Elijan lo más fácil siempre. Lo que tú dices es correcto, ¿ya? A ver. Señale la palabra que está incluida en gema. Eh, Al decir está incluida, ¿qué significa? ¿Qué cosa será gema? Género. Claro, pues te piden la palabra que está incluida en gema. Gema es el género, ¿correcto? El género. Te piden entonces una especie de gema. La respuesta es zafiro. Eso has dicho, ¿no? Sí, profesor. Entonces, Axel, Sí, señor. muy bien. Axel ya va 3. Miren, ¿eh? Ya va 3 puntos y está avanzando. No, no, esto es sencillo, muchachos. Si no aprovechan esto que es facilísimo, en lo que es complicado, me parece que la situación no se va a prestar tan cómoda. Invitamos a Leslie Daniela. Buenos días. Buenos días. Te escucho. Ya, en la palabra que incluye las demás sería el calzado, que es el género, y el calzado, digo, la sandalia, la bota y el zapato y el sueco son las especies. Especie de calzado, ¿no? Sí, Una pregunta, Daniela. Calzado. La respuesta está muy bien, perfecta. La pregunta es, ¿el término calzado tiene rango mayor o rango menor? rango mayor. Claro, en la medida que tenga rango mayor, es más abarcadora y podrá contener a las demás. Si tiene rango menor, no va a contener a nada, ¿sí? Muy bien, perfecto. Seguimos avanzando. Ya estamos, creo, ya entrando a la esencia del ejercicio. Ya está. Muy bien. Seguimos. Estoy llamando en el orden en que han levantado sus manitos, ¿ah? Por si acaso, muchachos. Me estoy siguiendo ahí. Camilo Haga, dime. Ya, profe, la 11. Ya te escucho. Me piden género y sería ave, la B. La pregunta en este caso es más clara, ¿no? Dice que por su generalidad, si te piden que marques el término que por su generalidad incluye la demás generalidad, entonces el más general, perdón, y la respuesta es como señalas ave. Las demás son especies de aves, especies de aves. Muy bien. Invitamos a Camila Córdoba, buenos días.
Buenos días. La 13 sería la A, golosina, porque las demás son especies de golosinas y pues la A sería el género. ¿Y golosina qué tipo de término es? Eh, género. Género, claro. Si te preguntas por tu generalidad, es el género. Es el género, claro. Solo el género incluye. Las especies están incluidas. Están incluidas. Muy bien. Como se puede dar cuenta, muchachos, es sencillo. Es elemental. Invitamos a Camilo Haga. Ya, profe, la 12. Me piden el género de Sol. Perfecto. ¿Sería la E estrella? Muy bien. Sin duda, ¿ah? No me pregunte, respóndeme, por favor. Ya, profe. El término sol está incluido. Cuando dice que está incluido, entonces sol será específico. Si dice que está incluido, solamente la especie podrá estar incluida. Te piden hallar el género. Pregúntate, ¿qué es el sol? La respuesta es una estrella. Estrella es el género. Muy bien. Muy bien. Camilo Haga. Va 4 participaciones. Muy bien. Felicitaciones. Los demás tienen que seguir ese ejemplo. Borramos. Bien. Pasamos a otro tipo de inclusión. Este tipo de inclusión se llama inclusión. Ah, no, perdón, seguimos por generalidad. Seguimos por generalidad, que pensé que habíamos pasado. Nos quedan dos. Invitamos a, hay dos alumnos que están esperando, Valeria Morales. Y termina Axel San Juan. ¿Ya? A ver, Alfredo Muñoz, te escuchamos. Indique la serie en que la primera palabra incluye a los demás. 1, piano, instrumento, saxofón. 2, casaca, pantalón, chompa, máquina, computadora, tractor. Sería solo la 1, porque porque la segunda palabra de la 1 sería instrumento. No. No. La pregunta es, ¿en qué serie la primera incluye a las otras? En la primera, la segunda es la que incluye a las otras. La primera tiene que incluir. A ver. Bueno. Valeria no responde. Axel tampoco. Profesor, Profe, Alfredo. sí. Profe, Perdón. profesor, no me llamó. Perdón. Alfredo ya habló. Axel San Juan, vamos, rápido. profe, primero Valeria. Yo hago la 15. Esto fue lo que dije hace rato. ¿Qué A fue ver, lo- Profesor. Valeria, dime. Sí, profesor, la 14 sería la C, solo 3.
¿Por qué? Porque la primera palabra que vendría a ser máquina sería el género y computador y tractor vendría a ser la especie. ¿Y por qué no la 1 o la 2? Porque en la 1 sería la segunda palabra y me están pidiendo la primera. Y la segunda, Y la segunda porque no hay. no hay género. Así es. Bien, clarísimo. Valeria, Gracias, profe. tercer punto. A Profe, ver, me tocó, ¿cierto? dime, Axel. Ya le hice la 15. Sería en el primero, el género sería hueso, en el segundo sería postre y en el tercero sería composición. La alternativa sería la letra E. ¿Qué te piden en la pregunta? Dice, ¿qué palabra incluye las otras? ¿Y cuál es la que incluye? El género. El género. Ya está. Hueso, postre, hueso, postre. La respuesta es la E. Se acabó. Axel. Ahora sí, se acabaron los ejercicios de ese tipo. Pasamos a la siguiente forma de inclusión. Como pueden observar, muchachos, este tipo de eh, ejercicios no debe generar ningún tipo de fastidio, incomodidad, puesto que es bastante simple. ¿Ya? En el examen mensual, esto va a venir y va a ser pan comido. Debe ser pan comido, como se dice coloquialmente. Muy fácil. Pasamos a la segunda forma, inclusión por totalidad. Es mucho más fácil que la anterior. Es mucho más fácil que la anterior. Como para trabajar inclusión por generalidad, habían conceptos claves. Ahora, al trabajar este tipo de inclusión, también hay palabras claves. Profesor, ¿cuáles son esas palabras claves? Bueno, los conceptos básicos son dos. El concepto todo. ¿Qué entendemos por todo? Dice, es un término que nombra a un ser en su integridad. Término que nombra a un ser en su integridad. Cuando dice en su integridad, se refiere pues en su totalidad o como se diría también en su completitud. ¿Ya? Un ser en su integridad. Eso es todo, pues. Eso es todo. ¿Correcto? El otro concepto es el de parte. ¿Mm? ¿Qué es la parte? La parte es un término, o parte es un término que nombra a un elemento formativo de un ser, que vendría a ser el todo. ¿Estamos? Sencillo parece, ¿no? El todo nombra al ser y la parte nombra a un elemento del ser. Recuerda que ser es todo lo que existe. Ser es todo lo que existe, ¿ya? Todo lo que existe. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Inclusión por totalidad. Principios de inclusión. Principios de inclusión. Así como en inclusión por generalidad habían dos principios. Uno era que el género incluye a la especie. El otro era la especie está incluida dentro del género. Ahora también hablemos de dos principios. Y ya en su mente debe estar formándose esos principios. El primero de ellos es el todo incluye la parte. El otro. Segundo principio. La parte está incluida en el todo. ¿Sencillo o no? Sí, profe, sencillo, claro. Es mucho más elemental que el otro caso. Ejemplo. Si tengo dos términos, motor y automóvil, voy a reconocer cuál de los dos es el ser. Ajá, el ser es automóvil. Al reconocer que el ser es automóvil, será el todo. ¿Cuál es el elemento formativo? Es motor, o sea, la parte. Conociendo esos dos, o reconociendo esos dos elementos, poder llegar a establecer principios entre ellos. El primero,
Automóvil incluye a motor. O sea, el todo incluye la parte. Y al revés, la parte está incluida dentro del todo. Es decir, motor está incluido en automóvil. Elemental, ¿verdad? Me parece que no es nada del otro mundo. Ajá. Me parece que es más facilísimo. Ahora, los ejercicios pueden adoptar la forma que quieran. Los ejercicios pueden venir como les dé la gana. Basta que sepamos qué cosa, cuáles son los conceptos. Todo, parte. El todo incluye la parte está incluida dentro del todo. ¿Se acabó? No hay más. Levante la mano. Sobre todo los que no han participado. Sobre todo los que no han participado hasta ahora, ¿ya? Sobre todo los que no han participado. Vamos. Te voy a dar medio minuto. Bien, muchachos. Ahora sí. A ver, a ver, a ver. Vamos. A ver. Giordano Quinto. ¿En este ejercicio? Bien. Invitamos a Valeria Morales. Ya, ya, profesor. La 16. El término estadio incluye a tribuna. Explicamos. Ya. Estadio vendría a ser el todo y la tribuna la parte. Se acabó.
No hay más. Así sencillo, ¿verdad, Valeria? ¿Sencillo o no? Sencillo. Muy bien. Invitamos a Axel San Juan Burgos. Dice profesor la 19. Dice, teniendo en cuenta la relación inclusivo, incluido, ¿está bien si profesor le puedo decir todo parte también? Mira, inclusivo es el que incluye. Yo te Exacto, el pregunto, todo, profe. es el todo, claro. Ajá, Miren, incluido en la gracias. parte. Este tipo de pregunta, por favor, grábenlo bien, o grábenla bien, porque en el examen mensual puede venir y no te vaya a sorprender. Como bien su compañero es muy cauto, y para evitarse complicaciones, él va a traducir cada una de estas palabras. Él dice, profe, la palabra inclusivo es lo que incluye. Y si es lo que incluye, entonces será el todo. Correcto, profesor. Es inclusivo, es el todo. Solo el todo puede incluir. E incluido viene a ser la parte necesariamente. Una vez que ya tiene las cosas más claras, ahora tenemos acá dos columnas de palabras. Dos columnas. Vamos a asociarlos, pero primero tiene que estar el todo. Primero tiene que estar el todo. Muy bien. A ver, vamos a ver. En el 1 sería casaca, cremallera. Ajá, sería 1A, ¿sí, verdad? 1A, sí, A ver, correcto. a ver. 1A. En el 2 sería primero la C y después el 2. Sería 2. elefante, colmillo. Primero Elefante, sería colmillo. el todo, ¿no? C, Elefante. correcto. C2. C2. Y luego, Después sería Ancash y Huaraz. primero sería el todo, Ancash. Y luego sería Huaraz. A ver si hay respuesta. Vamos a ver. 1A, C2. 1A, C2. 1A, C2. Y 3B. ¿Cuál es la respuesta? La B. La B, si hay clave, si hay respuesta. Muy bien, buen trabajo, Axel. Muy bien. Como jugando 5 puntos. Sencillo, tranquilo. Invitamos a Camiloaga. Ya, profe, la 21. Todo sería celular y la parte sería pantalla. Sencillo, elemental. Invitamos a Santiago Yocya. La 17, profe. Gaveta está incluido en escritorio. Escritorio es el todo y la gaveta es la parte. ¿Cómo sabes que Gaveta es parte? Porque es algo corredizo que está... No, 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 no. Maneja los conceptos. Parte, todo. Está incluido, incluye. Nada más. Está, está incluido. ¿Qué significa que está incluido? Es la parte. Que es parte, claro. ¿Ya? Porque si nos salimos, eh, no nos enfocamos en el sentido de las preguntas o en el sentido del ejercicio. Estamos hablando de inclusión. Entonces hablemos desde ese ángulo. Porque si comenzamos a definirlo, nos vamos por otros lados y pierde la esencia del tema. ¿Me entienden, verdad? Nos entendemos. Entonces, su compañero dice, profesor, gaveta está incluido en escritorio. ¿Por qué? Porque gaveta es una parte. Si nos hablan de la parte, entonces nos están pidiendo el todo. El todo será escritorio. Sencillo. Ahora, si lo queremos entender ya por una manera más sencilla, diremos, pues, la gaveta es un cajón, pues. ¿Sí? ¿Se acabó? A ver. eh, ¿Quién respondió? Santiago, ¿no?
Sí, profesor. Santiago. Invitamos a Santiago Llopes. Invitamos a, bueno, Axel tiene 5 puntos. Vamos a omitirlo por este momento para darle pase a otros muchachitos. ¿Nadie más? A ver. Leslie Daniela, dime. La 22, profesor. Te escuchamos. Ya. La 1 sería edificio. Perdón, La 2 sería bicicleta. Perdón, Daniela. Comienza de la pregunta. Tú te vas a la respuesta sin entender la pregunta. Vamos. En cada serie, ¿qué palabra incluye a las otras? Ya. En la 1, la Espera. palabra que incluye sería edificio. Daniela. En cada serie, ¿qué palabra incluye a las otras? Te pregunto, ¿qué te pide? Que busque la palabra inclusiva entre las otras palabras. Correcto. ¿Y la inclusiva es el todo o la parte? El todo. Claro, muy bien. Claro. Te pido de esa manera para que tus compañeros todos comprendan. De repente algunos no están muy advertidos y ya. Ya. En cada serie, ¿qué palabra incluye? Y tú lo dices muy bien, te piden el término inclusivo. El término inclusivo en este momento será el todo. En la primera, el todo será edificio. Sigue. En la 2, el todo sería bicicleta. Bicicleta. Sigue. Y en la 3, el todo sería el corazón. Perfecto. Vamos a buscarlo solamente en la alternativa, ¿ya? Edificio, bicicleta, corazón. Ya está. Hasta ahí vamos muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahí la encontré. Ah, perdón, falta la 4, Daniela. Daniela, ¿me escuchas? Sí, profesor. Faltaba la 4 acá. Ah, ya está bien. Dime. Daniela, Ya, sería la E. edificio, bicicleta, corazón y Perú. Ahí está. Perfecto. Alfredo Muñoz. Profesor, en la anterior diapositiva le faltaba la pregunta 20. Faltaba la 20. A ver, permíteme. Faltaba la 20. Vamos a ver. Ya, vamos. 20, la palabra capítulo está incluida en novela. La explicación, por favor. Profesor, la respuesta de la 20 es la D. Sí, pero la intervención no es clavear, sino explicar.
Tú me das la clave, pero no me explicas, entonces no puedo evaluar tu razonamiento. Si tú me explicas, profesor, la 20 es por esto, por lo otro, entonces yo evalúo tu razonamiento y lo considero. Pero si dices 20 la A, 20 la B, no, eso no es nada. ¿Ya? Hay que explicar. Invitamos, sí, aquí falta la 18 y la 20. 18 y 20. A ver. Ay, en el anterior faltaba la 3. Ah, mire, ve. A ver, Valeria, dime. Ya, profesor. La 18. El término libro incluye a libro, sería el todo, y la parte vendría a ser el lomo. eh, ¿Por qué reconoces que el libro es todo? Porque está diciendo incluye, e incluye es el todo. Claro, solamente incluye el todo en este tipo de ejercicios, ¿no? Si se incluye, entonces el libro será el todo. ¿Y qué te piden? Una parte. Y una parte del libro es el lomo, ¿correcto? Es el lomo parte del libro. Muy bien. Falta la número 20. Y la 3 también creo que faltaba. Bueno. Eh, ¿Alguien va a trabajar la 20? Vamos a ver, acá hay un alumno con manito alzada. María. María Garay, Sí, profesor. ¿tienes la número Ya, 20? la palabra capítulo está incluida en capítulo sería parte y novela sería todo, ¿Por qué reconoce que el capítulo es parte? porque incluye, ¿Ah? es, porque está incluida, Claro, porque aquí dice está incluida. Y solamente en ese tipo de ejercicios, el término que está incluido es la parte. Claro. Capítulo es parte, la pregunta es, ¿busca su todo? El capítulo es parte de la novela. Muy bien. María Garay. Ahora sí. Solamente queda la 23, 24 y 25. Ya muchachos, a ver rápidamente. Avancemos para entrar al tercer tema.
Santiago Yoc, ya te escuchamos. Profesor, la 25. Ya te escuchamos, dime. El término computadora incluye a teclado. Computadora es el todo y el teclado es la parte, porque dice incluye. Perfecto. Claro, y solamente incluye el todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Como dice incluye, entonces al toque, ya. Si dice que incluye, entonces esto es todo. Al toque, computadora es todo, porque dice incluye. Y si se incluye, te piden la parte. Una parte de la computadora es el teclado. Muy bien. Vamos, muy bien, vamos muy bien. Invitamos rápidamente, muchachos. Invitamos rápidamente a... Invitamos rápidamente... Camila Córdoba. Profesor, la 24 sería árbol, Explica, por favor. porque la copa es parte del árbol y árbol sería todo, ¿Cómo sabes que copa es parte? porque está incluido en el árbol. Claro, muy bien. Esas palabras ténganlas bien en cuenta, ¿ya? En la pregunta ten en cuenta qué te dice, ¿incluye o está incluida? Si dice incluye, es todo, te piden parte. Si dice está incluida, es parte y te piden todo. Muy bien. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ujú. Camila Córdoba. Eso, Saldaña. Nos queda la número 23. Profe, el término guitarra incluye a el diapasón es una parte de la guitarra. Bien. ¿Guitarra es todo o parte? Todo, ¿Cómo reconoce que es todo? porque el diapasón es una parte. No, no, no. Estamos en la pregunta. Tú parte de la respuesta, no. ¿Por qué sabe, por qué reconoce que guitarra es todo? Lo he dicho más de 10 veces. Porque dice incluye. Ahora sí. Claro, ahí está. Ahí está el truco. En las preguntas ahí está el truco. En que reconozca si dice incluye o está incluido. Si dice incluye es todo. Si está incluido es parte. Si hablamos del caso anterior de inclusión por generalidad, si dice incluye es género. Si se está incluido es especie. Nada más. Nada más. No hay nada más, muchachos. No es cosa del otro mundo. La respuesta es diapasón. ¿Qué es el diapasón? Lo que llamo pues el mango de la guitarra o mástil también se le llama.
Saldaña. Muy bien. Se acabó. Pasamos ahora a la tercera forma, ¿ya? La tercera forma. Un segundito, ¿ya? Por favor. Listo, ya pasó a Movistar su propaganda. A ver, va. Atentos, ¿ah? Atentos, atentos. Inclusión de conceptos. Inclusión de conceptos. Para poder entender esta nueva forma de inclusión, que es la más complicada, les voy a pedir suma concentración. Concepto básico para entender bien este tipo de inclusión. El concepto básico es saber qué cosa es definir. Si yo no sé lo que es definir, voy a tener problemas, no voy a entender este tipo de situaciones. Vamos a explicar lo que es definir, ¿ya? Definir es fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra. Eso es definir. Fijar con claridad, precisión y exactitud el significado de una palabra. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Tengo la palabra comer y voy a definir lo que es comer. ¿Y qué digo? Comer significa masticar y deglutir un alimento sólido. ¿Ya? Eso es comer. Masticar y deglutir un alimento sólido. Bien. Repito, si no sé lo que es definir, voy a encontrar problemas. Ese es el concepto base. ¿Cuál es el concepto base? Es el concepto que voy a definir. Graben, ¿eh? El concepto base es el concepto que yo tengo que definir. Y lo otro se le conoce con el nombre de definición, ¿verdad? Definición. El concepto base y la definición. Ejemplo. Tengo el concepto base colegio. Y tengo la definición. Pero a la definición le estoy llamando conceptos auxiliares. ¿En qué medida yo le llamo a esos elementos conceptos auxiliares? Son los conceptos que me van a permitir definir un término. Son los conceptos que me van a permitir a mí definir
un concepto, ¿ya? En este caso el concepto base. Si yo no reconozco esos conceptos auxiliares, entonces no podré definir ningún concepto. Hasta ahí quiero que quede claro. ¿Qué es definir? Fijar con claridad y exactitud y precisión, ¿no? El significado de una palabra. Ahí hemos colocado dos ejemplos de concepto y su definición. Al concepto le llamamos concepto base, que es el que yo voy a definir. Y los elementos que he usado para definirlo le llamo conceptos auxiliares. ¿Estamos? Hasta ahí claro, ¿no? Seguimos. Seguimos. Con principios básicos de la inclusión de conceptos. Ojo, principios básicos. Primer principio. El concepto base, que es el que yo debo definir, incluye a los conceptos auxiliares. ¿Qué eran conceptos auxiliares? Los que yo necesito para definir a un concepto base. Ajá. El concepto base incluye a los conceptos auxiliares. La pregunta es, ¿cuál será el otro principio? ¿Cuál será el otro principio? Ajá. Los conceptos auxiliares o uno de ellos, ¿ah? O todos o uno de ellos, ¿correcto? Los conceptos auxiliares o un concepto auxiliar está incluido en el concepto base. ¿Estamos o no? ¿Se entiende o no se entiende? Vamos a ver. Ejemplo. Tengo escribir y tengo bolígrafo. ¿Ya? Tengo escribir y tengo el concepto bolígrafo. Muchachos, en este tipo de ejercicios hablemos de conceptos, 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 conceptos. No digamos palabras, no digamos términos, porque si decimos palabras, términos, vocablos, nos salimos de este tipo de trabajo, ¿ya? Hablemos de conceptos, es inclusión de conceptos. El concepto base es un concepto que se va a definir. Y para definir el concepto base, necesito otros conceptos, que son conceptos auxiliares. Todos son conceptos. Todos son conceptos. ¿Ya? Todos son conceptos. No te salgas no te salgas de esa terminología para poder facilitarnos la comprensión. ¿Ya? El concepto base tiene que ser definido. Y para ser definido, necesita de conceptos auxiliares. Entonces, en la medida que los necesita, los va a incluir. Ajá, los va a incluir. Por eso el primer principio dice, el concepto base incluye a los conceptos auxiliares. En el principio segundo dice, el concepto auxiliar, para que haya un concepto auxiliar, muchachos, para que exista un concepto auxiliar, se supone que tiene que existir un concepto al cual definir. En la medida que la existencia de un concepto auxiliar depende del concepto que debe ser definido, entonces están incluidos en él. ¿Estamos? Es otro tipo de inclusión, ¿ah? Los dos primeros son un poco afines, ¿no? Pero este de aquí es otra cosa, como diríamos, es otro cantar, ¿ya? Otra situación. Bueno, vamos al ejemplo. Tengo escribir y tengo bolígrafo. ¿Sí? Tengo escribir y tengo bolígrafo. Reconozco, comparando ambos conceptos, quién se necesita para definir a quién. Y aquí el término base es bolígrafo. Si bolígrafo es el concepto base, me estoy confundiendo. Si bolígrafo es el concepto base, por lo tanto escribir será el concepto auxiliar. Ajá. Entonces, digo yo, el concepto bolígrafo incluye al concepto escribir. Y al revés, el concepto escribir está incluido en el concepto bolígrafo. Fácil, pues, muchachitos. ¿Qué es el bolígrafo? Es un objeto que sirve para escribir. ¿Ves? El bolígrafo es el concepto base, defínalo. Objeto que sirve para escribir. Entonces, escribir será un concepto auxiliar que necesita ese concepto para definirse. Bien. Vamos entonces a la práctica.
Primer variante, a ver. Santiago, dime. Profesor, la 26. ¿Qué conceptos están incluidos en el concepto hambre? Sensación, necesidad y alimento. Esos son los conceptos auxiliares. Yo te pregunto, ¿por qué marcas 2, 4 y 5? Porque están incluidos y son Cierto. conceptos auxiliares. Perdón, ¿qué era un concepto auxiliar, Santiago? Era la definición, definir. Claro, el concepto auxiliar es aquel concepto necesario para definir un concepto base. Sí, ¿verdad? En este caso, hambre, ¿qué sería? El concepto base. El concepto base que yo debo definir. Para definir ese concepto base, yo necesito conceptos auxiliares, como tú bien lo señalas, ¿no? Necesito conceptos auxiliares. Y esos conceptos auxiliares serían Sensación, sensación, necesidad y alimento. necesidad y alimento. En otras palabras, define lo que es hambre. Y eso es el hambre, ¿no? La Es la sensación sensación de de comer algo. de la necesidad de ingerir alimentos, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, esa es la respuesta. Gracias, profesor. 2, 4 y 5. Perfecto, muy bien. Muy bien. Santiago. Muy bueno. ¿Algún otro voluntario? ¿Algún otro buen voluntario? Santiago, dime, Profesor, ¿puedo hacer la 29? por favor. ¿Qué opción incluye conceptualmente el resto? Conocimiento. Es el concepto auxiliar. No, 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 no. Si te dice qué concepto incluye, ¿cómo va a ser un concepto auxiliar? El concepto auxiliar jamás Concepto base, diré, incluye. profe. Concepto base. No, no, no es concepto base. Conocimiento, ahí es un concepto auxiliar, no es el concepto base. Bien, vamos a trabajar la 29, ¿ya? Para quedar allí, la 29. Observa, este tipo de ejercicio es interesante, recuérdenlo porque puede venir en el mensual algo similar. Y ya estamos preparados. ¿Qué opción incluye conceptualmente al resto? Bueno, para comenzar, muchachos, en este tipo de trabajos ya no hablamos de género ni especie, ya no hablamos de todo parte. En este tipo de trabajo vamos a hablar de concepto base, concepto auxiliar. ¿Qué es el concepto base? El que yo voy a definir. ¿Qué es un concepto auxiliar? El que necesito para definir a un concepto base. ¿Ya? Familiaricémonos con esto.
Si me piden el concepto que incluye, entonces debo buscar el concepto base, porque el único que incluye es el concepto base. No puede ser jamás un concepto auxiliar. Aquí la respuesta es profecía. Yo te pregunto, para poder reconocer que esa es la respuesta, ¿qué es la profecía? Tienes que definir, pues, tienes que definir. En este caso se define. En este tipo de situaciones hay que definir. La profecía es un don. Sigue, es un don sobrenatural que nos permite el conocimiento del futuro. Eso es. Y ya hemos demostrado de qué manera los incluyen. Ahí está. Para definir profecía, necesito de los otros conceptos. Repito, ¿qué es la profecía? Es el don, ya incluía la D. Es un don sobrenatural, ya incluía la A. Que no permite el conocimiento, ya incluía la B. Del futuro, ya incluía la E. ¿Se entiende o no se entiende esto? Sí, ¿verdad? Bien. Señores, quedamos aquí. El tiempo nos ha desbordado. La próxima semana continuaremos con este tipo de trabajo. ¿Ya? La próxima semana continuaremos con este tipo de trabajitos. Nos vemos muchachos, nos vemos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Yo, profesor, cuídese. Nos vemos, chao, chao. Próxima continuamos.